Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todo el salseo, las noticias jugosas y los dramas que nos encantan. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte de los que queman. ¿Están listos? Porque yo sé que sí. Durante meses hemos estado esperando, analizando cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada indirecta y finalmente, la espera ha terminado. Hoy vamos a diseccionar las declaraciones explosivas de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Si lo han leído bien. La mismísima Hande Erçel ha roto el silencio y ha hablado de Kerem Bürsin como nunca antes. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Será una reconciliación a la vista? ¿O el cierre definitivo de un capítulo que nos tuvo a todos pegados a la pantalla? Antes de sumergirnos en este mar de emociones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Aquí les traemos todo el chismecito recién salido del horno. Y si les gusta el vídeo, ya saben, un buen like nos ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, uno de los romances más mediáticos y queridos de la farándula turca. Su química en la exitosísima serie Senkalkam traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una pareja de ensueño para millones de fans alrededor del mundo. Desde el momento en que confirmaron su relación, las redes sociales estallaron. Cada foto juntos, cada dedicatoria, cada aparición pública era un acontecimiento. Parecían la pareja perfecta, destinados a estar juntos para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. De repente, como un rayo en un día soleado, llegó la noticia de su separación. El shock fue inmenso. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones no tardaron en surgir. Rumores de infidelidades, de incompatibilidad, de presiones laborales. La verdad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente llevó al fin de su relación. Ambos se mantuvieron en silencio, respetando su privacidad y la del otro. Y es precisamente ese silencio el que ha mantenido viva la llama de la esperanza para muchos fans que aún sueñan con una reconciliación. A pesar del tiempo transcurrido desde su separación, el cariño y el apoyo hacia ambos artistas siguen siendo inmensos. Cada publicación en redes sociales es analizada al milímetro, buscando señales, pistas, cualquier indicio de que podrían volver a estar juntos. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Durante todo este tiempo, Hande Erçel y Kerem Bürsin han seguido adelante con sus carreras profesionales. Han protagonizado nuevas series, han participado en campañas publicitarias, han viajado por el mundo. Han demostrado ser talentosos y exitosos, tanto a nivel individual como profesional. Sin embargo, la sombra de su relación pasada siempre ha estado presente, persiguiéndolos a donde quiera que vayan. Y ahora, después de tanto tiempo de silencio, Hande Erçel ha decidido hablar. En una reciente entrevista, la actriz fue preguntada sobre su relación con Kerem Bürsin y sorprendentemente, no rehuyó la pregunta. Al contrario, respondió de manera sincera y abierta, dejando a todos boquiabiertos. ¿Pero qué fue lo que dijo exactamente? ¿Cuáles fueron sus palabras? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según la entrevista, Hande Erçel habló de Kerem Bürsin con un tono de cariño y respeto. No hubo resentimiento ni rencor en sus palabras. Al contrario, destacó la importancia que tuvo Kerem en su vida y lo mucho que aprendió de él. Kerem fue una persona muy importante en mi vida, dijo Hande. Compartimos momentos hermosos, tanto dentro como fuera del set de grabación. Aprendí mucho de él y siempre le estaré agradecida por todo lo que vivimos juntos. Estas palabras, aunque no son una confirmación de una reconciliación, son un claro indicio de que la relación entre ambos terminó en buenos términos. No hay animosidad ni rencor, lo cual es una excelente señal. Además, Hande Erçel destacó la profesionalidad de Kerem Bürsin y su talento como actor. Kerem es un actor muy talentoso y profesional, dijo Hande. Siempre admiré su dedicación y su pasión por su trabajo. Fue un placer trabajar con él en Senkalkam y creo que ambos aprendimos mucho de esa experiencia. Estas declaraciones demuestran que Hande Erçel valora a Kerem Bürsin tanto a nivel personal como profesional. Reconoce su talento y su importancia en su vida, lo cual es un gesto muy noble y admirable. Pero, ¿qué más dijo Hande? ¿Hubo alguna insinuación de una posible reconciliación? Aquí es donde la cosa se pone un poco más ambigua.
Andercel no descartó por completo la posibilidad de una reconciliación, pero tampoco la confirmó. Sus palabras fueron cautelosas y diplomáticas, dejando la puerta abierta a la interpretación. No sé qué depara el futuro, dijo Ande. La vida da muchas vueltas y nunca se sabe lo que puede pasar. En este momento ambos estamos enfocados en nuestras carreras profesionales, pero no descarto la posibilidad de que nuestros caminos se vuelvan a cruzar en el futuro. Estas palabras son un rayo de esperanza para los fans que aún sueñan con una reconciliación. Aunque no es una confirmación, tampoco es un rechazo. Andercel deja claro que no cierra la puerta por completo a la posibilidad de volver a estar con Kerem Bürsin en el futuro. Además, Andercel habló sobre la presión mediática que sufrieron durante su relación. Reconoció que fue difícil lidiar con la constante atención de los medios y los fans, pero que ambos hicieron lo posible por proteger su privacidad. Fue muy difícil lidiar con la presión mediática, dijo Ande. Éramos una pareja muy mediática y todos querían saber sobre nuestra vida privada. Intentamos proteger nuestra relación lo máximo posible, pero a veces era inevitable que se filtraran cosas. Agradezco a Kerem por su apoyo y su comprensión durante todo ese tiempo. Estas palabras revelan la dificultad que enfrentaron Andercel y Kerem Bürsin durante su relación. La presión mediática puede ser muy abrumadora y puede afectar negativamente una relación. Sin embargo, Andercel agradece el apoyo de Kerem Bürsin durante esos momentos difíciles, lo cual demuestra que existía un vínculo fuerte entre ambos. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos ante el preludio de una reconciliación? ¿O simplemente se trata de unas declaraciones amistosas y respetuosas entre dos personas que compartieron un capítulo importante de sus vidas? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si Andercel y Kerem Bürsin volverán a estar juntos. Sin embargo, las declaraciones de Ande son un rayo de esperanza para los fans que aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Lo que sí podemos afirmar es que Andercel y Kerem Bürsin se tienen un gran cariño y respeto mutuo. A pesar de su separación, ambos han demostrado ser maduros y profesionales, manteniendo una relación cordial y respetuosa. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo muy valioso. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes, mis chismosos favoritos? ¿Creen que Andercel y Kerem Bürsin volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de salseo y emoción. Hoy hemos analizado las declaraciones explosivas de Andercel sobre Kerem Bürsin, un tema que ha mantenido a todos en vilo durante meses. Hemos visto que Andercel habló de Kerem Bürsin con cariño, respeto y admiración, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro. Agradezco a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de toda la información que les he traído. Ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Andercel? ¿Creen que volverá con Kerem Bürsin? Quiero saber su opinión. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo el salseo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí les traeremos siempre las noticias más jugosas y los dramas más emocionantes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima. Pero esperen, que aún hay más. Porque este culebrón está lejos de terminar. Para entender realmente la magnitud de estas declaraciones y el revuelo que han causado, tenemos que profundizar un poco más en el contexto. No se trata solo de lo que Ande dijo, sino también de cómo lo dijo, dónde lo dijo y sobre todo, cuándo lo dijo. Recordemos que la separación de Ande y Kerem fue un evento de proporciones épicas en la farándula turca, y el silencio que mantuvieron después solo sirvió para alimentar aún más las especulaciones. Ambos se convirtieron en figuras aún más enigmáticas, rodeadas de un aura de misterio que los fans no podían descifrar. Así que cuando Ande decide romper ese silencio, lo hace en un momento crucial de su carrera. Está promocionando un nuevo proyecto, un drama que promete ser un éxito arrollador, y esta entrevista llega justo a tiempo para generar aún más expectación. ¿Es una estrategia de marketing? Posiblemente. Pero eso no significa que las emociones expresadas sean menos genuinas.
En el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción es tan fina que a veces es imposible distinguirlas. Además, la elección del medio donde Ande hizo estas declaraciones también es significativa. No fue en un programa de chismes de baja categoría ni en una revista sensacionalista. Fue en una entrevista con un medio de comunicación respetado y serio, lo que le da aún más credibilidad a sus palabras. Esto sugiere que Ande quería abordar el tema de una manera madura y reflexiva, sin caer en el juego del escándalo. Pero volvamos a las palabras de Ande. Analicemos cada frase, cada matiz, cada posible doble sentido. Cuando dice Kerem fue una persona muy importante en mi vida, no está hablando solo de un compañero de trabajo o de un simple romance pasajero. Está reconociendo que Kerem dejó una huella profunda en su corazón, que la marcó de alguna manera. Y eso, mis amigos, es algo que no se dice a la ligera. Y cuando dice aprendí mucho de él, está admitiendo que Kerem la ayudó a crecer como persona y como actriz. Que la relación que tuvieron fue una experiencia enriquecedora que la transformó. No está hablando solo de consejos profesionales o de trucos de actuación. Está hablando de lecciones de vida, de valores, de perspectivas. Pero la frase que realmente ha encendido las redes sociales es, sin duda, no descarto la posibilidad de que nuestros caminos se vuelvan a cruzar en el futuro. ¡Boom! Explosión de emociones. El fandom en llamas. Con estas palabras, Ande ha abierto una puerta a la esperanza, ha sembrado una semilla de ilusión en los corazones de sus fans. No está prometiendo nada, pero tampoco está negando nada. Está dejando que la vida siga su curso, que el destino haga su trabajo. ¿Pero qué piensa Kerem de todo esto? ¿Ha respondido a las declaraciones de Ande? ¿Ha dado alguna señal de que comparte sus sentimientos? Hasta el momento Kerem ha mantenido un silencio sepulcral. No ha hecho comentarios públicos sobre el tema, ni siquiera en sus redes sociales. Algunos interpretan este silencio como indiferencia, otros como respeto, otros como una estrategia para no alimentar aún más el fuego del chisme. Pero si conocemos a Kerem, sabemos que es un hombre reservado y discreto, que prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público. Es posible que esté procesando las palabras de Ande en silencio, reflexionando sobre su pasado y considerando su futuro. O quizás simplemente no quiera darle más bombo al asunto. Lo que sí sabemos es que la relación entre Ande y Kerem fue mucho más que un simple romance de telenovela. Fue una conexión profunda y sincera que traspasó la pantalla y conquistó a millones de personas en todo el mundo. Su química era innegable, su complicidad evidente, su amor palpable. Y aunque su relación terminó, el cariño y el respeto mutuo siguen intactos. Así que, ¿qué depara el futuro para Ande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Volverán a estar juntos? ¿Seguirán caminos separados? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos analizando cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, cada una de sus indirectas. Porque en el mundo del espectáculo, la esperanza es lo último que se pierde. Y nosotros, mis chismosos favoritos, somos expertos en mantener viva la llama del salseo. Además hay que tener en cuenta un factor importante, el impacto de los fans. El fandom de Ande y Kerem es uno de los más grandes y apasionados del mundo. Han creado comunidades en línea, han organizado eventos, han lanzado campañas para apoyar a sus ídolos. Y su sueño más grande es verlos juntos de nuevo. Estos fans han analizado cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada gesto, en busca de señales de una posible reconciliación. Han creado teorías, han compartido memes, han escrito fanfics. Han convertido la relación de Ande y Kerem en un fenómeno cultural. Y es imposible ignorar el poder de los fans. Las celebridades a menudo tienen en cuenta sus opiniones y deseos a la hora de tomar decisiones importantes. Y si los fans de Ande y Kerem siguen presionando por una reconciliación, es posible que sus ídolos se sientan obligados a darles lo que quieren. Por supuesto, la decisión final es solo de Ande y Kerem. Pero el apoyo de los fans puede ser un factor determinante. Porque en el mundo del espectáculo, el público es el rey. Y si el público quiere ver a Ande y Kerem juntos de nuevo, es posible que su deseo se haga realidad. Así que, mis chismosos favoritos, la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin está lejos de terminar. Aún quedan muchos capítulos por escribir, muchos giros inesperados por descubrir. Y nosotros estaremos aquí para contárselo todo con nuestro estilo único y nuestro toque de salseo.
No se pierdan el próximo episodio de este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Hasta la próxima.